no dejaba de buscar por ese boleto de lotería. Todo lo que hacía era por ese boleto de lotería. Ese camino corto, esa manera rápida. No eso de tener que romperme el lomo durante 20 años o 15 años o 10 años y pagar mis cuotas. No, esa una película lo va a lograr. Ese boleto de lotería lo va a hacer por mí. Así que cuando apareció el diablo, para mí, mi diablo se llamaba Jimmy y era un gángster. No un gángster de mentira, sino un verdadero gángster de la mafia que estuvo en la mafia, ¿no? Estuvo en prisión por hacer Dios sabe qué y apareció y me ofreció dirigir una película de $20 millones. Tu historia de vida en una película. Hoy quería hablarles acerca de siguiendo tu sueño. Ese sueño que está en tus entrañas, ese sueño que no te deja dormir por las noches, que no te deja respirar, por el que luchas tanto para alcanzar. Muchas veces es un sueño de hacer cine, muchas veces es un sueño de escribir guiones, pero ese sueño quiero que te preguntes, ¿qué estás dispuesto a hacer por él? ¿Estás dispuesto a vender tu alma al diablo para hacer ese sueño realidad? Porque eso es exactamente lo que yo hice. Ahora, antes de contar esa historia, quiero decirte sobre cómo llegué a ese punto y por qué cuando el diablo apareció yo firmé en la línea punteada. Crecí, o mejor dicho, me formé en los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Así que cuando estaba en la preparatoria y surgió la escuela de cine y en esa época fue un tiempo glorioso porque era como el nacimiento del cine independiente en aquel entonces. Fue cuando todos estos increíbles directores emergían y parecía que cada semana aparecía un nuevo director, una nueva historia mítica. Así que teníamos a Spike Lee con Ella quiere divertirse y John Singleton, Los dueños de la calle, Richard Linklater, Slacker, Tarantino con Perros de reserva, Kevin Smith con Empleados y por supuesto la más mítica de todas estas historias, Robert Rodríguez, El Mariachi. Esa historia para mi generación y para muchas generaciones posteriores es literalmente mítica. Un joven cineasta latino sale y hace una película de acción con $7,000 en 1990. Como hoy en día es factible y la gente lo hace todo el tiempo, pero en aquel entonces era inaudito. La tecnología no estaba disponible para hacerlo y tener la osadía de hacer un largometraje con $7,000 y más aún una película de acción era una locura. Y su historia cuenta que se encontró por casualidad con uno de los agentes de dirección más importantes de Hollywood en ICM en aquel momento. Luego él firma un contrato con Columbia Pictures y pasa a ser Desperado, Sin City, Érase una vez en México y Spy Kids y el resto es historia. Ahora todo ese fenómeno, esa época en la realización de películas, yo la llamo. Hay una palabra que inventé que es básicamente la mentalidad del boleto de lotería. Los cineastas entraron en esto. Tengo que hacer una película y esa película me llevará a Sundance y esa película de Sundance voy a ganar en Sundance y entonces alguien bajará del monte Hollywood y te ungirá, serás director. Y esa era la mentalidad que no solo compré, sino que se me grabó a fuego en la mente y yo constantemente buscaba por ese boleto de lotería. Todo lo que hacía era por ese boleto de lotería, ese camino corto, esa manera rápida, no eso de tener que romperme el lomo durante 20 años o 15 años o 10 años y pagar mis cuotas. No, esa una película lo va a lograr. Ese boleto de lotería va a ser mi solución. Así que cuando se apareció el diablo, para mí, mi diablo se llamaba Jimmy y era un gángster. No un gángster de mentira, sino uno real de la mafia que estuvo en la organización, que pasó tiempo en la cárcel por hacer Dios sabe qué, y llegó y me ofreció dirigir una película de $400 millones. Historia de vida en un largometraje y un amigo en común nos puso en contacto y uso el término amigo de manera muy amplia. Y yo era muy novato, tenía 26 años y era extremadamente novato en ese entonces. No tenía nada de mundo. Había dirigido algunos videos musicales y comerciales. Tenía talento y algo de experiencia
y sentía que incluso a esa corta edad podría haber hecho un gran trabajo dirigiendo un largometraje. Pero cuando me lo ofreció, me dije a mí mismo, ¿es esta mi oportunidad? ¿Es este mi boleto de lotería? Entonces lo que pasa es que cuando te sumerges tanto en ese deseo de tu sueño y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por ese sueño, te expones a ser aprovechado por alguien que te va a decir exactamente lo que quieres escuchar. Entonces Jimmy me encontró y dice, está bien, este chico tiene talento, creo que puedo utilizarlo, puedo hacer algunas cosas y firmé en la línea punteada. Dije, claro, esta tiene que ser mi oportunidad, como si no, esto tiene que serlo. Entonces se vuelve hacia mí y dice, está bien, chico, necesito que grabes un tráiler. Esta es mi mala imitación de Jimmy, así que por favor tengan paciencia conmigo. Tienes que grabar un tráiler porque tengo que demostrarle a la compañía de fianzas que realmente puedes dirigir la película. Y yo como, por supuesto, ¿qué necesitamos hacer? Dice, necesito que grabes como 10 minutos de mi guión. Aquí lee el guión, por cierto. Así que leo el guión y era una historia increíble. Realmente era una buena historia. El guión necesitaba trabajo. Y luego dice, ¿puedes mejorar el guión? ¿Puedes reescribirlo? Y yo dije, claro que puedo. Nunca he escrito un guión antes. Dije, claro, por supuesto que puedo reescribir un guión. ¿Qué tan difícil podría ser? En serio, son solo palabras. Así que saqué algunas escenas de la película y del guión y armé 10 minutos que vamos a filmar. Y él dice, tú tienes que pagar porque esta es tu oportunidad. Te estoy dando la oportunidad, te estoy dando la chance. Entonces ahí está esa palabra otra vez, tu oportunidad. Así que me digo a mí mismo, bueno, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad. Así que voy a sacar mi tarjeta de crédito y voy a cargarle 200,000 pesos. Al final, le funcionó a Kevin Smith. Funcionó para Robert Townsend en Hollywood Shuffle, porque no podría funcionar para mí. Así que puse esos 10,000. Por cierto, estaba en la ruina, no me estaba yendo bien en ese momento. Pero yo pensaba, esta es mi oportunidad, hay que ir. Así que fuimos y grabamos este increíble tráiler. Fue simplemente brillante. Me encantó. Lo grabamos en 35 milímetros porque era lo único que teníamos en ese entonces. Volé a este increíble actor desde Los Ángeles. Era un verdadero actor de Hollywood. Fue la primera vez real que trabajé con un actor de verdad. Fue asombroso, fue maravilloso. Y filmamos todo este material y la pasamos genial. Grabamos todo en unos 4 días. Lo edité y lo armé todo y estaba tan orgulloso y a Jimmy le encantó. Jimmy estaba como, Dios mío, chico, tienes el toque. Sabía que eras el indicado. Sabía que eras el indicado. Y vamos a tener esto. La premier va a ser ahora. Cuando te diga dónde será la premier, no lo vas a creer, claro. Tal vez sí lo creas. Mi premier iba a ser en un restaurante italiano, directo de Los Buenos Muchachos. No es broma, es como sacado directamente de una escena de Los Buenos Muchachos. Íbamos a tomar el cuarto de atrás, poner una televisión de tubo grande, porque eso era lo que había en ese entonces. Íbamos a poner, creo que era un VHS en ese tiempo, aún no se quemaban DVDs, así que iba a poner el VHS y lo íbamos a ver. Ahora, antes de todo eso, estoy dando los últimos toques al tráiler y decidí llamar a Jimmy. Le digo, Jimmy, estoy haciendo los créditos, así que solo te estoy informando cómo van a quedar los créditos finales. Voy a ser el director, obviamente, y luego te voy a poner a ti y a mí como productores, ya que yo lo produje y lo pagué y de hecho realmente lo produje físicamente. Y Jimmy dice, eso no va a funcionar, chico. Yo soy el único productor en esto. Y claro, mi joven ego me alteré un poco y dije, lo siento, pero eso simplemente no va vestido. Y de repente, el verdadero Jimmy apareció y comenzó a desahogarse conmigo en esa llamada, amenazándome. Te voy a tirar en una zanja. ¿Sabes quién demonios soy? No me importa. Esta es mi película. ¿Quién te crees que eres? Todo esto. Y cuelgo, porque a estas alturas todavía estoy bien. Creo que todavía podría retirarme en este momento. Ten en cuenta que ese maravilloso actor de Los Ángeles escuchó todo esto y se asustó muchísimo porque él estaba interpretando a Jimmy en el tráiler. Así que había pasado tiempo, ya sabes, intentando meterse en el personaje y todo eso. Él dijo, ¿estás bien? Y yo no puedo creer. Sé que estoy enojado y esto, todavía soy ignorante ante lo, todavía. Es todo sobre mí, sobre mi ego. Y de repente ese amigo que nos conectó me llama y dice, ¿qué has hecho? Dice, ¿estás bromeando? O sea, me voy. No voy a ir esta noche. Dice, ¿cómo que no vas a ir esta noche?
Invitó a todos sus amigos, ya sabes, esos extras que estaban en el set cuando grababas el tráiler con armas de verdad en sus fundas mientras filmábamos. ¿Recuerdas a esos tipos a los que medio ignoraste porque estabas muy ocupado dirigiendo? Todos van a estar ahí. ¿Y de qué crees que pasará si Jimmy llega y su director no? Y si la película no aparece, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que podrás alejarte de esto? Ya es demasiado tarde para alejarse. Y de repente me di cuenta. Estoy como, oh, rayos, estoy dentro. Es Donnie Brasco, estoy dentro, no puedo salir. Hubo un momento justo ahí que tenía la elección. Tuve la opción de dejar esta situación. Y si hubo un momento, fue ese, o voy a seguir por este camino. El universo dijo, aquí está tu elección. ¿Quieres pasar el próximo año recorriendo este camino con este tipo? ¿O puedes alejarte de tu sueño, tu oportunidad? ¿Qué vas a hacer? Me quedé. Y me quedé porque tenía miedo y porque era mi oportunidad, era mi boleto de lotería. Así que llego al restaurante esa noche y en cuanto veo a Jimmy, nuestras miradas se encuentran. Y pude sentir la voz en su cabeza diciendo, a este lo tengo. Él es mío. Y yo estaba. Y desde ese momento, durante el próximo año, pues intentamos hacer esta película. Nos mudamos a nuestras oficinas de producción, que eran un autódromo de los años 60 en ruinas. Directo de Brasco, no es broma. Es que ni siquiera puedo explicarte. Alfombra roja. Podías oler el cáncer desprendiéndose de las paredes. El asbesto estaba por todos lados. Esas eran nuestras oficinas de producción. Nuestras juntas de producción trataban sobre mesas de cóctel, ensambladas. Esa era nuestra junta de producción. Me mudo con Jimmy y empezamos a intentar hacer esta película. Estamos enviando rollos a todos, todo ese tipo de cosas. Y la historia de Jimmy y yo intentando hacer una película para la mafia por sí sola es sumamente entretenida y fantástica. Eso no era lo único destacable. Lo curioso es que Hollywood realmente lo tomó en serio y me llevaron volando varias veces, ¿no?, a Los Ángeles. Y conocí a productores de películas de miles de millones de dólares. Me encontré con las mayores estrellas de cine del mundo. Estoy reuniéndome con los jefes de las agencias más grandes del mundo. Estoy en el Chateau Maman, tomando té, con uno de los actores más famosos. ¿Sabes? Si digo su nombre, sabrías quién es. Mientras estoy rodeado de otros actores, como de nuevo, esta es mi oportunidad. Tiene que ser mi oportunidad. Estoy en el Ivy. Estoy en Spago en reuniones con productores. Estoy con un productor de películas que ha recaudado miles de millones, cuya película acaba de generar cantidades astronómicas de dinero. Y estoy en su ático en las colinas de Hollywood, donde las paredes son de cristal, así que puedes ver todo el valle. Y todo era simplemente impresionante. Y ahí estoy, sentado en su sala de proyecciones, como la escena final de True Romance, literalmente viendo mi tráiler. Esto tiene que ser. Esto tiene que ser mi oportunidad, ¿no? ¿Por qué haría esto el universo si no fuera así? Incluso llegué a conocer a Batman. De hecho, llegué a conocer a Batman. Me llevaron volando a un lugar no revelado. Llegué a la casa de Batman, no es broma, uno de los actores que interpretó a Batman. Y voy manejando hacia su casa y llegamos a la mansión. Y es una mansión, es la mansión Wayne. Es simplemente la mansión Wayne. Llamémosla como es la mansión Wayne. ¿De acuerdo? Y de repente asistente, su sirviente, su mayordomo, es Alfred, aparece Alfred. Dice, señor Wayne, lo veremos en un minuto, está en el otro, no es broma. Y yo así, claro, estoy bien, ¿por qué no? Entonces entramos, privado, el chef preparando, omelets frescos, y él dice, ¿qué desea, señor? Y yo así, no sé, claras de huevo, con unos jitomates, me encanta, es una locura. Tiene que ser de nuevo mi oportunidad, ¿verdad? Así que estoy ahí sentado esperando mientras veo sus premios, sus pósters de películas en las que ha trabajado y todas esas cosas. De repente veo a Batman caminando hacia mí desde el otro lado de la casa y yo digo, oh Dios mío, ahí viene Batman y lleva un cardigan. O sea, ¿por qué Batman lleva un cardigan? Fue surrealista, fue surrealista. Y se acerca a mí y empezamos a hablar. Estoy como, ay Dios mío, carnal. O sea, interpretamos a Batman y esas películas en las que actuaste y me encanta esa película por la que casi ganas un Oscar y esto es
Ay, no, muchas gracias. Estuvimos ahí sentados como 3 horas platicando, mientras que Jimmy básicamente se la pasa jugueteando con los dedos porque Jimmy no puede hablar de cine, es un gángster. Entonces estamos hablando de películas y de repente Batman se vuelve hacia mí y dice, oye carnal, ¿quieres quedarte a dormir? Como que hablar de la película, porque voy a estar en tu película. Y yo así, ¿vas a estar en mi película? Sí, estás dentro. Quiero trabajar contigo y quiero estar en tu película otra vez. Esta tiene que ser mi oportunidad. Y yo así me encantaría pasar la noche en la casa de Batman. Y de repente Jimmy dice, no, chavo, tenemos que regresar, tenemos que seguir trabajando en la preproducción. Y casi me volteo hacia él, estoy como carnal. Cuando Batman te pide que te quedes a dormir, te quedas a dormir. No pudo ser, me llevaron volando de regreso a nuestra pista de carreras. Tengo que compartirles otra historia porque quiero que entiendan quién era Jimmy. Jimmy no solo me amenazó, verbalmente todos los días era como ir a trabajar con Joe Pesci en Goodfellas. Nunca sabías a quién ibas a encontrar. Podría ser el tipo más genial, con las historias más divertidas, un tipo increíble, o podrías, ¿acaso soy un payaso para ti? ¿Te divierto? Psicótico, bipolar, loco, así que me amenazaba todos los días. Te voy a tirar en una zanja. Recuerdo que un día, estando en una junta de producción, agarró mi hombro y apretó fuerte justo aquí y dijo, porque había tenido una muy buena junta de producción y mi equipo estaba realmente contento. Y dijo, no olvides quién es el capitán de este barco, puedo golpearte en la cabeza con una pala y tirarte en una zanja. Es una motivación fantástica para dirigir una película. Es maravilloso, simplemente hace que la sangre fluya. Durante el tiempo que intentaba hacer esta película, conocí a gente increíble del equipo y traje a personas de Los Ángeles con las que había trabajado. Y hubo 2 miembros del equipo en particular que tengo que mencionar, porque en el momento más oscuro de mi vida había 2 miembros del equipo, ambos de Los Ángeles. Uno se llamaba Frank, era primer asistente de dirección, había trabajado con David Fincher y Martin Scorsese y todo eso, y se convirtió en mi mentor, enseñándome cómo, ¿sabes? Fue una escuela de cine, todo este proceso, una escuela de cine bastante dura, pero escuela de cine al fin y al cabo. Y el segundo era mi director de fotografía. Nos gustaría llamarlo Boris. Ahora, Boris era como una luz, era un faro luminoso en el momento más oscuro de mi vida. Estaba ahí para protegerme, estaba ahí para enseñarme. Él era del este de Europa, así que nunca había conocido a nadie de Europa, porque soy como un chico de caja cerrada y totalmente novato en eso. Y fue él quien de alguna manera me ayudó, él y Frank, quienes me apoyaron en esto, pero aún así podían ver la presión a la que estaba sometido, el bombardeo que enfrentaba, y era una locura. Quería decirte que gracias a Boris es por eso que estoy aquí hablando de esta historia, porque Boris fue quien me estuvo insistiendo durante 18 años. Alex, tienes que contar esta historia. Alex, tienes que compartirla. Tienes que escribir el guión. Siempre decía exactamente, tienes que escribir el guión. Y yo así no voy a escribir el guión. Y me llevó mucho tiempo hasta que por fin, 1 año y medio más o menos, estoy manejando con mi familia a Target. Y de repente Boris me llama, me dice, ¿estás cerca? Una radio. Y dije, sí, puedo sintonizar este canal. Y cuando lo encendí, adivina quién estaba al aire. Y de repente volví a ser aquel joven de 26 años y todo se vino abajo de golpe. Tenía 43, no 40, creo que eran 43 en ese entonces. Un hombre adulto con familia y de repente estaba allí de nuevo. Era como, Dios mío. Y le dije a mi esposa, es como, entra a Target. Necesito hacer esto. Necesito escuchar a este tipo. Y ella sabía algunas cosas al respecto. No conoce toda la historia. Nadie conoce toda la historia. Nadie sabe todo lo que pasó. Y ahí estoy, escuchándolo despotricar otra vez y habla de intentar hacer películas y de cómo el mundo lo perjudicó y toda esa locura. Entonces termina la entrevista y llamo a Boris. Le digo, Boris, no puedo creer que todavía esté haciendo esto. Él dice, tienes que escribir el guión, es hora. Y yo así, no voy a escribir el guión, no voy a andar persiguiendo dinero. Es una película sobre un cineasta intentando hacer una película con la mafia. Es una pieza de época porque todo esto pasó tipo a principios de los 2000.
¿Quién me va a dar los 3 a 5 millones de dólares que probablemente necesite para hacerla? Porque definitivamente no es una película de $3,000. Esto va a ser un poco más grande. Y él dice, pues puedes escribir un libro. Y yo así, tiene razón, puedo escribirlo. Y eso fue lo que hice. Fue lo más difícil que jamás he tenido que hacer, porque tuve que regresar al momento más oscuro de mi vida y vivir ahí durante un año mientras escribía esto. Lloraba mientras escribía algunas escenas porque lo estaba sintiendo todo de nuevo. Todo volvía a mí de golpe. Saltaba capítulos mientras escribía porque sabía a dónde tendría que ir emocionalmente para llegar a ese lugar. Cuando terminé con ello. El segundo terminé el primer borrador, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, pero lo aterrador de eso es que era un peso que no sabía que estaba cargando. No es que me quedé sentada durante 10 años diciendo, oh, Jimmy me hizo esto, Jimmy hizo aquello, no hice eso, no había pensado en él en una década. Realmente no lo había hecho, pero me di cuenta de algo después de que se publicó el libro y tuve esta experiencia catártica que volví y analicé un poco mi vida. Y lo que me di cuenta fue esa experiencia traumática en mi vida. Literalmente había cambiado la trayectoria de toda mi vida y carrera, porque cada decisión que tomaba en un nivel subconsciente, mi mente subconsciente intentaba protegerme porque no quería volver a eso. Asociaba hacer una película con un dolor extremo. En un nivel subconsciente, conscientemente soy Tarantino, vamos a hacerlo, pero subconscientemente me rodeaba de gente que nunca lo llevaría a cabo. Ponía obstáculos en mi propio camino, me saboteaba a mí mismo y me preguntaba, Dios mío, si yo estoy pasando por esto. Solo puedo imaginar cuántos de mis colegas cineastas han hecho esto sin siquiera saber que lo están haciendo, ya sea por miedo al fracaso, miedo al éxito. Mamá me dijo que no era lo suficientemente bueno. Eres tonto, todas esas cosas. Y finalmente comprendí que necesitaba sacar esta historia a la luz. Quería compartirla para ayudar a la gente para que supieran que hay una opción, que tienes una elección cuando estás en una mala situación. Nunca deberías vender tu alma solo por la mera oportunidad para hacer realidad tu sueño. No era un sueño garantizado, era la oportunidad de quizás lograrlo. No deberías comprometerte a ti mismo. No deberías tolerar abusos. ¿Cuántas personas justo ahora, mientras estamos aquí, están soportando abusos en esta ciudad, en Hollywood, por parte de sus jefes, sus directores, las personas en el poder que oprimen a los que están debajo de ellos y lo aguantan? ¿Por qué? Esa mera posibilidad de llegar al siguiente nivel, de conseguir ese ascenso, de obtener esa cosa, de ganar ese boleto de lotería, eso que me llevará a la cima. Y realmente quería sacar esta historia a la luz por esa razón, solo por esa razón. Y te voy a dejar con esto. Voy a dejarte con 2 citas. Una de mis citas favoritas es de Robin Sharma, quien dice, la mayoría de la gente muere a los 20, pero la entierran a los 90. Y cuando escuché esa cita fue como un golpe en el estómago porque muchos de nuestros amigos, mucha gente que conocemos, muchos cineastas aceptarán ese trabajo para hacerlos, pero no harán lo que deben, no están haciendo lo que están destinados a hacer, no están ahí para seguir tu sueño. Yo soy partidario de seguir tu propio sueño, porque todos están aquí por una razón, todos en el mundo están aquí por una razón específica. Tienes un talento, tienes un don para compartir con el mundo. Lo que eso sea, depende de ti. No tiene que ser algo grandioso, podría ser algo sencillo, pero necesitas encontrarlo, porque cuando lo encuentras entonces te vuelves feliz y tendrías a ese cineasta amargado y enojado que todos conocemos. Y siempre les digo a las personas que todos conocemos a cineastas enojados y amargados, ¿verdad? Y si no conoces a cineastas amargados y enojados, tú eres el cineasta amargado y enojado. Siempre les digo a las personas, por favor, sigan sus sueños, pero tengan mucho cuidado con los demonios que están esperando a la vuelta de la esquina para aprovecharse de ustedes en su sueño. Y espero que esta historia les ayude en su camino a través de él. Y les dejo con una cita del fallecido y gran Joseph Campbell, quien dijo, el tesoro que buscas está en la cueva a la que temes entrar. Entra a esa cueva cada vez que tengas la oportunidad, porque solo estás aquí por un breve momento. Persigue tus sueños, hazlo con cuidado, pero siempre, siempre
Adelante. Gracias a todos. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.